Problema número 7. Tenemos este polinomio de grado 4 donde nos piden que indique el factor primo de menor suma de coeficientes. Entonces, hay que primero factorizar. Y como es un polinomio de grado 4, vamos a aplicar el criterio del aspa doble especial. Veamos. Primero, descomponemos x a la cuarta como x cuadrado por x cuadrado. Luego hay que descomponer el número menos 12, pero hay varias posibilidades. Por ejemplo, podría ser menos 3 por 4, podría ser menos 4 por 3, podría ser 6 por menos 2, también podría ser menos 6 por 2. Una de esas posibilidades debe de cumplir este método del aspa doble especial. A ver, lamentablemente estudiantes, acá hay que ir jugando, hay que ir viendo, hay que ir practicando. Veamos. Probemos con menos 6 y 2. Entonces, en primer lugar, menos 6 por 2 es menos 12. Ahora, busquemos aquí un aspa simple. Multipliquemos en aspa. A ver. Entonces, acá tendríamos, aquí tendríamos menos 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado, aquí tendríamos 2x al cuadrado, tendremos 2x al cuadrado. Si sumamos, tenemos menos 4x al cuadrado. Bien. Ahora hacemos un balanceo planteando lo siguiente, ¿no? Se debe de tener, ¿cuánto falta? Entonces, planteamos, se tiene menos 4x al cuadrado. Esto es lo que se tiene. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para menos 3x cuadrado? Obviamente, ¿cuánto falta matemáticamente, no? Falta x cuadrado. Si usted suma estas dos cantidades o estas dos expresiones, resulta menos 3x al cuadrado. Y justamente es el término central. Entonces, lo que falta, es decir, x cuadrado, lo expresamos en dos factores. Bueno, x cuadrado podría ser x por x, ¿verdad? X por x es x al cuadrado, pero ahora debemos ver que verifique dos aspas simples. A ver, empecemos por este lado, en el lado derecho. A ver, veamos si nos sale el aspa simple. A ver, aquí tenemos menos 6x, acá tenemos 2x. Al sumar, en efecto, se obtiene menos 4x. Estamos bien ahí. Ahora en este lado, acá tenemos x por x cuadrado, x al cubo, x por x cuadrado, x al cubo más x al cubo, 2x al cubo. Perfecto, perfecto. Entonces también obtenemos el término central para el lado izquierdo, que sería 2x al cubo. Luego, estudiantes, el método o el criterio del aspa doble especial garantiza que la expresión P se expresa como una multiplicación. El primer factor se forma con estos tres términos, ¿no? Con la primera horizontal, es decir, x al cuadrado más x menos 6, y el segundo factor se forma con los tres términos que están en la segunda fila, es decir, se formaría x al cuadrado más x más 2. Bien, la pregunta es, ¿y ya terminamos de factorizar? No sabemos, pero ¿cómo lo averiguamos? ¿No? Ya sabemos que en toda cuadrática se intenta factorizar el aspa simple. A ver, intentamos aquí mentalmente, x, 1 y 2, 2 más 1, 3, no me da el término central. Menos 1 y menos 2, tampoco. Por lo tanto, estudiantes, este polinomio cuadrático
es un polinomio primo y sería un factor primo, del polinomio P. Bien, ahora intentemos factorizar esta cuadrática. Veamos, x, ¿no? X por x es x al cuadrado, 3 y menos 2 por aquí, 3 por menos 2 es menos 6, en aspa, acá tengo 3x menos 2x, resulta x, se obtiene el término central. Entonces, el polinomio P, ahora sí, quedaría factorizado de la siguiente manera. P de x va a ser igual, acá formo el factor x más 3, aquí formo el factor x menos 2 y bajamos simplemente este factor x cuadrado más x más 2 porque es primo. Listo. Entonces ya hemos factorizado P. ¿Qué nos pide en el problema número 7? Dice, indique el factor primo de menor suma de coeficientes. A ver, vamos a apuntar aquí. Aquí, la sumatoria de coeficientes él es primo porque es lineal. Él es primo porque es lineal y él es primo porque no admite la aspa simple. Entonces ya tenemos sus factores primos. La suma de coeficientes de este factor primo sería 3 más 1, 4. La suma de los coeficientes de este factor primo sería 1 menos 2 menos 1. Y la suma de coeficientes de este factor primo sería 1 más 2, 4. Listo. Ya hemos hallado la sumatoria de coeficientes de los factores primos. A nosotros nos piden que indiquemos el factor primo de menor suma de coeficientes. Por lo tanto, el factor primo de menor suma Por lo tanto, el factor primo de menor suma de coeficientes sería x menos 2. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la alternativa D.